Y decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Seguramente cada uno habrá venido hoy en esta mañana con alguna petición, ya sea propia, a favor de un familiar, de un amigo, de un tercero, de nuestras propias familias. Pero tenemos la palabra. El Salmo dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. No dice algo, nada. Y la Escritura dice que el oído del Señor está atento cuando claman los justos. Amén. ¿Qué le parece si oramos en este momento y presentamos delante del Señor todas nuestras peticiones en oración? Amén. Señor, oramos en esta mañana, venimos delante de ti, como dice la Escritura, porque te hemos ofrecido sacrificio de alabanza, para que sea un olor fragante delante de ti. Pero también dice que tu casa de oración será llamada. Y Señor, también oramos en esta mañana, para que podamos presentar delante de ti las peticiones que hay en nuestros corazones. Aquellas cosas, Señor, que quizás cargan a mis hermanos, aquellas peticiones que vemos en el grupo de oración todos los días, donde hay necesidades, Señor. Pero tu palabra dice, clama a mí, que yo te responderé. Por eso, Señor, te clamamos en esta mañana. Elevamos nuestra oración a ti, para que tú oigas el clamor de tus hijos y que nos seas propicio y favorable en este tiempo, Señor. También, Padre, en esta hora te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. La Escritura dice, y haya alimento en mi casa. Señor, que hoy tu palabra, esa leche, ese pan, esa comida sólida, no adulterada, pueda edificar nuestras vidas, Señor, y pueda nutrirnos en el Espíritu, porque tu palabra dice que estando firmes, y podremos estar firmes si estamos anclados a Jesús y a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la palabra del miércoles. Estuvimos hablando acerca de Felipe cuando descendió allí a Samaria a predicar el Evangelio. Y hubo salvación, gozo, milagros, bautismo del Espíritu Santo, bendiciones de todo tipo. Y toda la ciudad estaba llena de alegría, dice, llena de gozo. Felipe estaba cumpliendo el mandato del Señor para la iglesia, de ir por todo el mundo y predicar la palabra. Si bien lo hacen en un contexto de persecución, pero bien lo hicieron. Hoy vamos a estar hablando acerca de la venida del Señor y del arrebatamiento, ya que en la Biblia tenemos algunos casos de arrebatamiento. Por ejemplo, bueno, ahora los vamos a mencionar, pero en Hechos 8:26 dice que un ángel le habló a Felipe. Él le estaba predicando a multitudes allí en Samaria, y le dice que deje eso y que tenía que dirigirse a otro lugar. Vamos a leer ahora el texto, donde iba un funcionario allí de tierras lejanas, ¿no?, de Etiopía,
y él le tenía que llevar la palabra de Dios, y él es sensible a la voz del Espíritu Santo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe: levántate hacia el sur, dice, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Muchas veces el Señor, en medio de la bendición, también nos prueba para poder templar nuestras vidas. Felipe estaba siendo utilizado ante multitudes, un instrumento poderoso en las manos de Dios. Podemos decir, estaba en el calor, pero ahora Dios lo lleva al desierto, al frío, calor y frío, bendición y prueba. Es lo que va templando precisamente nuestras vidas, porque si es todo bendición, nos volvemos vanagloriosos, orgullosos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Qué bueno que las personas que hoy no conocen al Señor, el Espíritu Santo ya les está poniendo esa inquietud. Por eso nosotros tenemos que testificar, llevar la palabra, porque Dios ya preparó el corazón de muchos que se están preguntando: ¿dónde está la verdad? ¿Qué camino tengo que seguir? Y es allí donde tenemos que estar como Felipe, en obediencia a la voz del Espíritu Santo, para poder acercarnos a esas personas que están buscando a Dios, pero que no tienen el conocimiento para acercarse. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le preguntó si entendía lo que leía. Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseña? Con todo lo que nosotros ya sabemos, hermanos, le podemos responder cualquier inquietud a la gente que no tiene conocimiento de las cosas de Dios. Por eso usted no se sienta menos o que no sabe, usted sabe mucho, un montón, para poder responderle esas preguntas básicas que hace la gente. Le dice: ¿cómo voy a poder entender si alguno no me enseña? La gente no se va a acercar a Cristo si nosotros no nos acercamos a ellos, no va a tener el conocimiento. Usted puede orar: salva las almas, pero tenemos que acercarnos. Salva a fulano, a mengano, tenemos que acercarnos, o alguien tiene que acercarse con el mensaje. Y le rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los trasquiladores, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Leyendo allí el profeta Isaías, capítulo 53, estaba leyendo esta persona. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y ahí comienza, dice, a abrir su boca a Felipe y a explicarle la Escritura, y le anunció el Evangelio, yendo por el camino. Mientras vamos por el camino de la vida, nosotros tenemos que ir también compartiendo esta gran verdad de Cristo. Dice que llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco le dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Bueno, le responde Felipe: si crees de todo corazón. El 11 de septiembre tenemos un bautismo, un viernes aquí, y todo aquel que no es bautizado, si realmente cree de corazón, puede también bautizarse, no hay ningún impedimento. Hay veces que generalmente se dan las charlas para que el que se bautice tenga el conocimiento del bautismo, pero hay veces que hay una convicción tan fuerte en el corazón que ya la persona entendió por revelación, porque el Evangelio se entiende también por revelación. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Acá viene el punto por el cual vamos a proclamar la palabra de hoy en esta mañana. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Allí en Cesarea es donde tenía Felipe también, se ve que hizo su casa, porque hay un texto allí que habla Pablo en una de las cartas que lo recibió justamente Felipe en su casa, donde tenía 4 hijas y las 4 eran profetisas. Bueno, Felipe fue arrebatado. Imagínense la escena, está bautizando y cuando esa persona sale del agua, ya Felipe fue tomado, sacado de allí y llevado a otra ciudad. Nosotros vamos a hablar precisamente también esto, que la iglesia será también sacada. Veamos un poco el contexto de Felipe, porque lo que nos interesa a nosotros es también ser sacados el día que el Señor venga en el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? A buscar a su pueblo. La pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, si Felipe acá fue arrebatado, que es un tipo, un símbolo de lo que puede suceder el día que venga el Señor a buscar a su iglesia, ¿por qué Felipe fue arrebatado? Nos tenemos que preguntar, ¿qué estaba haciendo Felipe? Felipe estaba haciendo lo que Dios nos pide a todos como iglesia. Donde él iba, estaba predicando a Cristo, daba testimonio, hablaba de Jesús. Si había un enfermo, él oraba para que sea sano. Si había gente con ataduras, endemoniado, oraba para que sea libre en el nombre de Jesús. Se apoyaba, porque él era diácono en ese momento, se apoyaba en los apóstoles, daba el reporte, se convirtió mucha gente, ayúdenme. Venían los apóstoles, imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Así que estaba ordenado también en la iglesia, estaba en un orden. Y Dios lo empieza a usar para dirigirlo con el Espíritu Santo, ve el corazón. Si quería la fama de las multitudes, realmente quería servir a Cristo. Y él se humilla, acepta el desafío que le da el Señor y deja eso y va al desierto a predicarle a una persona. De a centenares, miles de personas que le predicó en Samaria, ahora a uno. Es lo que muchas veces nos cuesta a todos, ¿no? El ir despojándonos, el ir menguando, como dijo Juan el Bautista, cuando el diablo también lo estaba tentando, ¿no? Sus discípulos le dijeron, las multitudes no están viniendo con vos, Juan, las multitudes se están yendo con Jesús. Y cualquier persona que no tiene un carácter formado o está allí a flor de piel, su orgullo, se va a enojar. El enojo también nos muestra cómo es nuestro carácter, hermanos. Él no se enojó con el Bautista. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengue. Se fue despojando de las multitudes que le seguían en el desierto, ahora ya eran menos y se iban con Jesús. El camino de despojarnos, de tener un corazón humillado ante Él, lo enseñó el mismo Jesús. Él se despojó de la gloria, del trono, de la adoración, de las calles de oro y vino a esta tierra polvorienta. Se despojó y se humilló. Y como se humilló hasta lo sumo, la Biblia dice que el Padre Dios lo levantó bien alto para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y no hay otro nombre más grande que el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje
nos muestra una de las escenas de arrebatamiento. Otros que fueron arrebatados fue Enoc. Allí en los primeros tiempos dice que Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Fue arrebatado, no murió, literalmente fue arrebatado. Enoc, recuerde ese nombre, Enoc. Usted busque el pasaje bíblico, lo va a encontrar allí. Enoc fue traspuesto o fue sacado directamente. Y el texto dice, Enoc caminó con Dios y Dios lo sacó, lo arrebató, se lo llevó. Nosotros entonces también debemos estar caminando, hermanos queridos, con Dios, porque le voy a hablar hoy, o le estoy hablando del arrebatamiento hacia las primicias, ¿no? Lo primero que va a suceder. Vamos a hablar de algunas etapas de la venida del Señor, porque está la venida del Señor para su iglesia y la venida del Señor para el mundo y para Israel. Pero a nosotros nos interesa la venida del Señor, el arrebatamiento para nosotros. Así como Felipe estaba haciendo las cosas bien, el Señor lo arrebató. Otro de los pasajes también que encontramos es cuando habla de Elías, que Elías fue también arrebatado con carros de fuego. Eliseo estaba mirando esa escena y también profetas desde lejos estaban mirando. Y el profeta Elías le dice, bueno, vos querés la doble unción, si me vieras partir, entonces la tendrás. Y en un momento vienen esos carros como un torbellino y los llevan también a Elías vivo, un arrebatamiento. Lo vinieron a buscar, ¿no? Con carrozas de fuego de allí del cielo y se lo llevaron. Y esto está escrito y documentado en la Biblia para que nosotros entendamos la gran importancia y la veracidad y lo posible que es también el arrebatamiento de la iglesia en este tiempo. Jesús no fue arrebatado, pero Él fue elevado en el momento que Él resucitó, después de 40 días que estuvo en la tierra, ¿no? Y los reunió a todos y le dijo que prediquen el Evangelio y que hagan discípulos de las naciones, y en un momento Él se eleva, ¿no? Y va también allí a la presencia del Padre, a los cielos. Hay algo muy importante con respecto al arrebatamiento. Yo humildemente no puedo equivocarme, pero tengo esa postura después de varios años de estudio que parte del pueblo de Dios se va antes de la gran tribulación. Algunos dicen que ya están en la gran tribulación por la cantidad de terremotos que hay. Eso no es posible porque quebrantaría, partes de la Biblia que nos habla el orden. Allí en Apocalipsis nos dice que el Señor empieza a abrir sellos y ahí comienza, digamos, todo el movimiento apocalíptico, y el primer sello es cuando aparece el anticristo. Y como todavía no apareció, por lo menos en escena, a gobernar, no estamos ni en la tribulación ni en la gran tribulación, pero sí estamos en principios de dolores. Y como nunca está sucediendo que todos los días te están informando un terremoto acá, un terremoto allá, un terremoto acá, y bueno, todos los días terremotos, ¿qué está pasando? Bueno, yo no sé si es alguna política mundial o agenda para crear temor, pero también bíblicamente el Señor profetizó que llegaría un tiempo que habría terremotos en distintos lugares, y Dios permite muchas cosas para que nosotros nos demos cuenta. Está habiendo ahora terremotos en diferentes lugares para que nosotros podamos estar atentos. ¿Por qué sabemos que parte de la iglesia se va antes de la gran tribulación? Porque José también es un símbolo de Cristo. Él fue rechazado, perseguido, encarcelado, sufrió. Después el Señor lo levantó y él fue el instrumento para evitar la aniquilación de Israel
de Jacob en ese momento con toda su familia, porque se iban a morir de hambre. Eran unas 70 personas, y Dios usa a José, lo prospera a José y permite que, está bien, Egipto coma, pero el propósito era fundamentalmente también que Israel pueda alimentarse. Y después van todos a Egipto. La palabra del Señor nos dice que llegará un momento donde el Señor vendrá y lo mirarán los que le traspasaron, o sea, los judíos, los que permitieron esa crucifixión. Y dice que ellos le verán al que traspasaron y llorarán como quien llora si perdió un hijo único. Es el momento donde el hermano mayor Jesús se encuentra con los hermanos menores judíos. Y comienza allí esa revelación de que Jesús realmente es el Salvador. Y lloran, bueno, terriblemente, porque dijeron, nosotros fuimos los que aprobamos esa crucifixión y lo teníamos como impostor, como bandido, como falso profeta, y terminó siendo el Mesías, perdónanos, y ahí se convierte, ¿no?, como nos hemos convertido nosotros. Pero allí podemos ver, haciendo un simbolismo con José, que José también se reencuentra con sus hermanos que lo habían vendido, y cuando él se da a conocer, José ya estaba casado y tenía también hijos. Amén. Cuando Jesús vuelva en gloria y el pueblo judío se dé cuenta, un remanente que quedó, ¿no?, allí en la gran tribulación, un remanente cuidado por Dios para que no sean aniquilados también, se va a dar cuenta que es Jesús, como los hermanos de José se dieron cuenta cuando dijo, yo soy José. José estaba casado, y Jesús cuando vuelva viene también con la esposa. Si Jesús viniera si la iglesia se va después de la gran tribulación, entonces cuando viene soltero el Señor. Pero ¿cuántos saben que se está preparando una boda en el cielo? Amén. Bueno, la están preparando para nosotros, que hacemos esa gracia para poder estar. Entonces, también vemos que cuando Dios creó a Adán, porque la Biblia nos enseña que aún las cosas futuras o las cosas del último tiempo ya fueron escritas de antaño, dice, ya fueron escritas. Y entonces al ver lo que está escrito nos damos cuenta de Adán, que Adán representa, digamos, el Adán terrenal ahora, el Adán que cayó, el Adán pecador. Pero Cristo, nos dice San Pablo, es el nuevo Adán, es el celestial, es el Salvador. ¿Y por qué les digo esto? Porque fíjense, cuando Dios creó a Adán, dice que Él lo hizo dormir y de un costado toma allí una costilla o parte allí del costado de Adán y forma a la mujer, a la esposa. No toma todo el cuerpo, ¿no?, sino una parte, ¿no?, y llega a ser la esposa de Adán. Ahora la Biblia dice que Cristo es el Adán celestial, ¿no? Y del cuerpo, que es el cuerpo, ¿no?, del mismo Jesús, el nuevo Adán del cuerpo, para formar su esposa, también puede tomar una parte nada más de su cuerpo, así como Dios tomó una parte solamente del cuerpo de Adán, va a tomar una parte del cuerpo de Cristo, el Cristo celestial, el nuevo Adán, y forma la esposa precisamente de Cristo. Lo que la Biblia nos llama las primicias, ¿no? Las primicias, ¿no? Hay un orden, ¿no?, en la venida, ¿no?, de Cristo, que es primeramente Cristo, después las primicias, después aquellos que creen en su venida. Hay un orden. Y yo estaba meditando en esto, ¿no? Y cómo va cerrando a medida que se acerca el día.
¿Cómo va cerrando todo esto? ¿Por qué? Présteme atención, porque es una cosecha que va a hacer el Señor. Y lo primero que va a cosechar va a ser a su novia, a la que será su esposa, a la primicia, a ese pedacito del costado de Adán, a una parte de la iglesia, a un grupo de creyentes que anden como Felipe, que anden llenándose de las cosas del Señor. Aún Esteban les predicaba a la gente de su tiempo y les decía, ustedes son de dura cerviz, o sea que la parte aquí de las cervicales, ¿no? Eran tan duras que le tenían que andar así, ¿no? Entonces le costaba, ¿no? Quiere decir mirar hacia arriba. Y quizás la iglesia del Señor en estos tiempos será tentada a mirar las cosas de abajo, ¿no? Por eso crece todo lo que es el evangelio de la prosperidad y toda la pompa y el espectáculo, porque es seducida a eso. Pero tenemos que no ser duros de cerviz, sino levantar nuestra mirada a las cosas de arriba, que son precisamente las eternas, para poder ser participantes de esta primicia. ¿Por qué? Ya que es una cosecha que Dios va a hacer. Aún dice que vendrán los ángeles a cegar, después dice que el Señor mismo apartará las cabras de las ovejas, y bueno, hay un montón de pasajes que te va mostrando cómo va a ser esto, y a veces cuesta ponerlo en orden, pero veamos este orden. El orden, porque todo va repetido conforme también a las costumbres de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando alguien se casaba, ese joven tenía que ir a pedir la mano, se la daban, estaban allí, él se iba un año aproximadamente, preparaba la casa, la prometida no sabía cuándo iba a venir, en algún momento venía, de día, de noche, venía el que iba a ser el esposo y la tomaba, y la novia tenía que estar preparada, ¿no? Y sale un poco lo que el Señor nos dijo, ¿no? De poder también nosotros estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, y como un lazo vendrá sobre la humanidad, ¿no? Y Pablo dice, en un abrir y cerrar de ojos, esto va a ocurrir. Les digo un misterio que no todos saben, dice él. Y entonces, ya que va a haber esta cosecha, y siempre se relaciona con Israel, con las parábolas que contaba Jesús, y para que el pueblo pueda entender cómo eran las cosechas entonces en Israel. Cuando ellos cosechaban, bueno, usted puede leer después Levítico 19, Levítico capítulo 23, y ahí explica, ¿no?, los pasos. Y el primer paso, ¿sabe qué es lo que cosechaban? Las primicias. Lo primero que daba de fruto, ¿no? Las primicias. Y lo hacían con la uva, con el trigo, con la cebada, con todo lo que ellos cultivaban. En el fondo de casa yo tengo una higuera que quedó. Las higueras son resistentes. La había cortado, pero tenía una buena raíz, volvió a brotar. Y en temporada da higos, pero da en distintas etapas. A mi esposa le encantan los higos porque hace un dulce, no sé qué es lo que hace, y ella va, ni bien salen las primeras, ella va y toma esas brevas, podemos decir, esa primicia, ese primer fruto. Y ya tiene 15, 20 de eso. Pero después la planta tiene otros chiquititos que todavía no están maduros, y después de un tiempo viene la segunda cosecha. Bueno, Israel tenía que hacer así. Primero cosechaba la primicia, ¿no? La primicia. Después la cosecha mayor, ¿no? La cosecha mayor. Pero no tenían que cosechar todo. Tenían que dejar un poquitito allí en cada rama, porque eso servía, se llamaba rebusco. Por eso está la palabra, la estoy rebuscando. El rebusco era lo que quedaba ahí, ¿para quién? Para los pobres que se acercaban y no tenían para comer, entonces tenía algo para comer. Era la gracia, la misericordia también del Señor. Y entonces, con respecto a la venida del Señor, puede suceder también lo mismo. Primero, las primicias, ¿no? Aquellos que se han preparado, ¿no?, para ese encuentro con el Señor, porque dice Apocalipsis 19
que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las obras justas de los santos. Porque vamos a ser sinceros, hermano, no es que alguien se crea mayor que otro, que Dios nos libre de eso, pero vamos a ser sinceros. ¿Estamos todos en el mismo nivel espiritual? ¿Estamos todos viviendo una vida de santidad? ¿Estamos todos sirviendo al Señor como Él quiere? ¿Estamos todos ahí como el Señor nos ha enseñado? La realidad, uno como pastor se da cuenta que no, que hay distintos niveles, ¿no?, de crecimiento espiritual. Y el Señor viene a buscar una iglesia para que sea su esposa, un pedacito de su cuerpo, que ya esté preparada. Como siempre digo, no va a casarse con una pordiosera, no va a casarse con una jovencita desalineada o con una jovencita pecadora. ¿Quién quiere casarse con una persona así? Se va a casar con una novia virgen, dice, santa, pura, que es verdad que tenemos errores, tenemos fallas, pero tratamos de limpiarnos y de ir mejorando cada día. Yo veo acá las hermanas cuando se ponen de novio y tienen la fecha, no sé si usted se da cuenta, pero adelgazan, no sé por qué. Se van preparando, ¿no? Se van retocando y quieren estar allí, ¿no? Yo siempre digo reboque fino, reboque grueso, todo, para estar lo mejor posible para ese momento. ¿Qué opina usted? El novio Jesús que se va a casar con su iglesia, ¿merece una linda novia o no? Amén. O una crota, así nomás. Bueno, crota es la que anda ahí así nomás. No. Entonces, decirle a que está, vamos a prepararnos para ese momento. Vamos a prepararnos. Vamos a prepararnos. Porque es lo primero que viene a buscar y para los nuevos, los que no leen la Biblia o no saben dónde está. ¿Escuchó? Nos habla en la carta a los tesalonicenses, ¿no? En la primera carta, en el capítulo 4, habla de la venida del Señor, de lo que yo le estoy hablando. Hermanos, dice, no queremos que ustedes ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, dice, no era de Pablo, palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No vamos a morir. Si el Señor viene ahora, nosotros no vamos a morir. En 1 Corintios 15, 51, bueno, ahí Pablo habla, donde en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Tendremos el cuerpo que tuvo Jesús después de resucitar, que se eleva. Bueno, un cuerpo inmortal, un cuerpo limpio de toda maldad, de todo pecado, un cuerpo que se eleva y el cuerpo, la vida, el cuerpo que viene a buscar precisamente el Señor Jesucristo. Este cuerpo no puede volar, no puede elevarse, pero en el momento que el Señor viene, dice, los muertos, bueno, acá lo dice, lo vamos a leer, porque, verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Todos los que murieron creyendo en Jesús oirán esa voz y resucitarán primero también con un cuerpo de gloria. Luego nosotros, diga, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Esa es la primicia. Eso es lo que muchos confunden con la segunda venida visible, donde dice que todo ojo le verá.
Pero una cosa es el arrebatamiento, porque acá Jesús no pisa la tierra. Él queda en las nubes y nosotros nos elevamos a recibirlo en las nubes y de ahí Él nos lleva a las mansiones celestiales. En su segunda venida visible, después de 7 años de eso, Él vuelve con nosotros y pisa allí en el Monte de los Olivos y se parte en dos, o sea que pisa la tierra. Esa es la segunda venida visible que todo ojo también le va a ver. Que esa es otra venida y ahora les voy a explicar también otra cosecha. Entonces, Israel cosechaba las primicias, después la mayoría de los frutos y dejaba el rebusco para lo último. Bueno, ¿quiénes serían los de la gran cosecha? ¿Quiénes serían los de la gran? Si la primicia se va, ¿quiénes son los de la gran cosecha? Que también van a ser salvos. Pero Apocalipsis da detalles impresionantes porque dice que también bienaventurados, dice el capítulo 19, lo lee después usted y dice los invitados a las bodas del Cordero. O sea que hay invitados también a las bodas del Cordero. Están los que nos casamos con Cristo. Por eso tenemos que estar preparados, hermanos, porque Cristo no se va a casar con cualquiera. Discúlpeme, y si yo me descuido, no se va a casar conmigo. Voy a ser salvo en la segunda etapa. Vas a ser salvo en la segunda etapa. Si no estamos preparados para ser primicia, puede haber, según las Escrituras, otra etapa, donde será la mayoría, hermano. Esa será como de Israel, primicia un poco, no mucho ni poco, no tanto. La cosecha sí, general, y queda solamente el rebusco. ¿Quiénes serían entonces esto? Bueno, una vez que la iglesia es arrebatada, donde quiero decirles, mis queridos hermanos, se va a implementar el sistema de control mundial, el famoso 666, donde nadie podrá comprar ni vender. Ya está todo preparado. Hay noticias que ya la Comunidad Europea, ya en su Senado Europeo, en el Parlamento Europeo, ya está autorizado eso, que se permitirá precisamente todo el manejo de transacciones, y todas las personas tendrán que biométricamente, no van a ser, digamos, contactados, se va a terminar las tarjetas de crédito, el dinero de aquí a poco tiempo, esos pesos rasposos que tenés ahorrados no van a servir, dólares tampoco se va a manejar billete, y todo va a ser progresivamente con esa marca. Ya está todo listo para hacerlo, ya está todo preparado, o sea que si el Señor viene hoy, lo implementan y no hay ningún problema para hacerlo. La tecnología está, por eso somos la generación de las profecías que se cumplen, todas. Antes, siempre hubo terremotos, sí, siempre hubo terremotos, pero nunca hubo la tecnología para poder controlar a toda la población. ¿No vio ahora? Cualquier cosa que pase ya se filmó, ya se detecta. Tenés tu celular, ya te detectan. A veces uno como que se asusta. Estás pensando algo y te aparece en el celular. ¿No le pasó a usted? Estás pensando algo y aparece en el celular. Yo no sé si mi esposa le puso un chip en la noche. Se fue. Por algo se fue. El arrebatamiento, se fue la pastora sola. Algo así va a pasar, Espero que de acá se vayan todos. Pero me gusta verlos sonreír porque ustedes dependen del Señor, hermanos. Y tenemos que perseverar hasta el fin. Amén. Yo también tengo que perseverar, porque muchos pastores se van a quedar, apóstoles, profetas, lo que vos quieras. Acá es guardar la palabra del Señor, imitar a Felipe. Y esto pasó en el Nuevo Testamento, lo arrebató, y está escrito, está acá en la palabra del Señor. Y todo lo que yo le estoy hablando está en la palabra de Dios. Vamos a la cosecha general, a la mayoría de los salvos, a los invitados.
porque ya la esposa se fue. Viene Apocalipsis, la gran tribulación, se implementa este sistema, ¿no? Los creyentes que se quedaron, que conocen las Escrituras, pero no vivieron la palabra de Dios, o no calificaron, no sé, eso lo va a juzgar Dios, yo no lo puedo juzgar, eso lo sabe Dios. Ya la esposa se casó, pasó por el tribunal de Cristo, se le dio la recompensa, y ahora acá ya pasaron eso, ya 3 años y medio, 4, 5 aproximadamente. Los creyentes que quedaron empiezan, bueno, a esconderse porque no pueden comprar ni vender, tienen que hacer trueques, ver, mirá, te doy esto, dame lo otro, escondidos, porque si no los ponen presos, porque no es que los van a perseguir por ser cristianos, los van a perseguir porque son contrarios al sistema. Y usted fíjese ahora lo que pasó ayer en Ceuta con los marroquíes, que entraron de un día para el otro 60.000, invadieron, y creo que eran otros 60.000, o sea, el territorio ese tenía 60.000 habitantes, y entraron 60.000, imagínense, sin documentación, quizás gente ladrona, violenta, violadores. ¿Y cómo controlan eso? Pero eso está permitido para abrir las puertas a este sistema. No, vamos a poner un control y ahí vamos a saber quién es quién. Porque si no, ¿cómo sabe quién es quién? Este marroquí, ¿quién es usted? No, yo soy bueno. Le dicen, no. Con una identificación tienen toda. Entonces, evitan el terrorismo y lo van a plantear de distintas maneras. Entonces, el que no se pone la mano dice, sos un rebelde al sistema. El diablo sabe más por viejo y conoce muy bien todo lo que va a hacer en este tiempo. Apocalipsis 20, en el capítulo 4, nos dice los que van a ser los invitados, porque quedarán muchísimos acá en la tierra que son simpatizantes de Cristo o gente que se descuidó espiritualmente, que son hijos de Dios, pero no estaban preparados. No estaban preparados. Usted puede tener 3 hijos, hay una fiesta, hay un casamiento, y bueno, el nene se cambió y a último momento llovió y se manchó toda la ropa, y bueno, así no puede ir a una boda, se descuidó a último momento. Apocalipsis 20, capítulo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos entregaron su vida. Fíjese también entre nosotros esas turbas que entraron allí a Ceuta, todos musulmanes. Se dice que de acá a unos años España, Europa, muchos países van a ser musulmanes. Cada musulmán se casa con 5 o se junta con 5 y tiene como 20 hijos cada uno. En Europa y aún en Argentina, ya Argentina nunca tuvo un nivel tan bajo de natalidad. O sea que nosotros acá estamos teniendo un hijito, en Europa un perrito, porque mi hijito ya tienen, mientras ellos, un cristiano tiene un hijo o un perrito, y el musulmán tiene 20 hijos, y lo vienen haciendo hace tiempo. Entonces, y una de las maneras, usted habrá visto quizás videos donde tomaron a hermanos nuestros, misioneros en países musulmanes, y cómo los mataron, por decapitación. Entonces, al levantarse una religión mundial, los musulmanes también van a estar ahí adentro. Y quizás la manera, ¿no?, que ellos determinen de muerte sea por, acá lo dice, por decapitación. Entonces ahí está la gran cosecha. Creo que, si no recuerdo, Apocalipsis 7:14, que
que veía ahí Juan, ¿no? Y preguntó, ¿no? Y le dijo, entonces uno de los ancianos habló verso 3 diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? Le dice Juan, ¿y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, ¿tú lo sabes? Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ponelo, Apocalipsis, capítulo 7, versos 13, 14. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que hay gente salva, ¿se da cuenta? Juan pregunta, ¿pero estos quiénes son? Si ya cae un pueblo, ¿pero estos quiénes son? No, estos han salido de la gran tribulación. Si han salido es porque estuvieron adentro. Y acá dice que han entregado sus vidas de la manera que les expliqué. Así que ahí tenemos la segunda cosecha, la más multitudinaria. ¿Y qué queda ahora? Porque Cristo viene, ahora ya han pasado 7 años y Cristo viene y queda el rebusco, el remanente, el pueblo de Israel. El que lo mirará y dice, sí, es el Mesías. El que Dios en la gran tribulación lo va a cuidar, como los cuidó en el desierto en los días de Moisés. Porque Dios cumplirá su palabra. Amén. Que dio a los profetas, la palabra que prometió también a los patriarcas. Y entonces será resguardado solamente un remanente, un rebusco de Israel. Y también seguramente algunos, pocos, rebuscos de gente, pienso, esto es mío, pienso yo, que quizás se quedó, no sé, en las montañas, vivió de la caza y de la pesca, que pudo escaparse de estar en un túnel, que el sistema del anticristo no lo localizó, que será muy difícil eso, así que puede ser un rebusco, porque también dice que cuando el Señor venga, Él va a apartar también a las cabras de las ovejas, y puede darse también que allí quedó la gente perversa, algunos que sobrevivieron, y la gente que realmente pudo escapar, era quizás un cristiano, o se convirtió ahí, y pudo estar escondido, ¿no? Y entonces será también una ovejita que el Señor también apartará. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué boleto vamos a comprar entonces? ¿El de la primicia? ¿El de la gran tribulación? ¿O el del rebusco? Recuerde que en la gran tribulación no estaremos los predicadores, los que predicamos la verdad. Habrá un montón de farsantes y falsos profetas por todos lados, y muchos falsos profetas en el nombre también del Señor, pero con distintas formas, llevando al pueblo a distintos lugares donde no se preparó. Por eso es muy importante, hermanos, el mensaje bíblico, el mensaje de la palabra de Dios. Y si bien nosotros somos una congregación abierta que, claro que creemos que Dios nos prospere, que el Señor nos bendiga, porque está bien. Y es bueno porque ponga en nosotros un corazón generoso para poder ayudar a la obra y que esto siga y sigamos predicando. Eso está muy bien. Yo no voy en contra de eso, no voy en contra de eso, y la tecnología, gloria a Dios, está muy bien. Pero el Señor nos está hablando de que eso no es lo más importante y que no pongamos nuestra mirada ahí. Eso viene por añadidura y tengamos la suerte de utilizar ese recurso para lo importante, que son las almas, que es tu vida, de que vos te prepares, ¿no? Entonces, para un pastor materialista le conviene un mensaje de prosperidad, un mensaje para tu economía directamente, manipularte, influenciarte, buscar que vos tengas una emoción y pongas dinero. Entonces, eso es materialismo, ¿no? Quizás con la intención de crecer, de hacer cosas, yo no lo sé. Pero qué diferente es la palabra de Dios. Un mensaje cristocéntrico, un mensaje como venimos oyendo de la salvación, que hablamos el miércoles, del bautismo del Espíritu Santo,
de la unidad de la iglesia, del amor entre nosotros, de la venida de Jesucristo, son pilares fundamentales de la iglesia, ¿no? Pero que lamentablemente muchos se han desviado por otros lados, y entonces es una iglesia que se va preparando no para el hacer primicia, sino para hacer la gran cosecha. Pero lo que no saben, por eso dicen, no, Jesús va a venir en la gran tribulación. Van a tener que dar las vidas ahí, o van a tener que esconderse, ¿no? Los que guardaren la palabra de mi paciencia, yo los libraré, dice, de la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Y hay otro texto, creo que está en Tesalonicenses, ¿no?, donde habla, que es un poco confuso, donde muchos se toman de eso para decir que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Me voy a sacar la campera, me voy a despojar. En un tiempo se hacía así, recibe, y tiraban, y la gente se caía, ¿no? Bueno, yo no estoy ni en contra ni a favor de eso. Lo que sí digo, que si alguien se cae porque lo tocó el Señor, que puede suceder, nosotros también antes orábamos, se caían un montón, pero yo me pregunté, pero esto que se caen, si lo tocó el Señor, deberían levantarse diferentes. Entonces los tipos se caían y eran los mismos pecadores. Entonces, ¿quién los tiró ahí? Se da cuenta que a veces hacemos cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Dios quiera que nos caigamos todos, pero que nos levantemos santos y seamos la primicia y nos vayamos con el Señor. Amén. En 2 Tesalonicenses 2 dice la manifestación del hombre de pecado. Y esto, cuando se lee apuradamente, trae confusión. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido, escuchen, de que el día del Señor está cerca. Pablo está hablando del día del Señor. El día del Señor es un día terrible. Es el día donde pone fin a todo el Señor aquí, en medio de la guerra de Armagedón, de la bomba atómica, el Señor pone fin. Es un día terrible como nunca se vivió. Ese es el día del Señor. Entonces está hablando del día del Señor. Y ahí dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces te dice, no, ve, el Señor no va a venir porque primero se tiene que manifestar el anticristo y va a pasar por la tribulación. Pero no está hablando del arrebatamiento, está hablando de la venida del Señor. Volvemos otra vez, 2 eventos: arrebatamiento para la iglesia, no llega a la tierra, llega el Señor a las nubes, se lleva las primicias y nos vamos con Cristo 7 años a las bodas del Cordero, nos casamos con Cristo. Amén. ¿Está bien? Todo lo demás que pasa acá abajo, después de 7 años, volvemos con Jesús, como José con su esposa, volvemos con Jesús. Y ahí es el día del Señor, ese es el día del Señor. La venida visible donde todo ojo le verá. Las naciones en guerra, ¿quiénes son los que vienen? Ya habrá una historia del anticristo, son los marcianos, que ahora salió toda esta onda de los platos voladores otra vez. Son ellos, nos van a invadir, y dice el texto, y harán guerra, ¿no? Contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Amén. De la palabra que sale de su boca, con la misma palabra los hará pedazos a todos sus enemigos. Y nosotros también vendremos con él, dice, con caballos. Vaya a saber cómo son esos caballos. Decirle que está al lado, a vos te veo en un pony por tu vida. Al otro lado en un caballo de calecita va a venir vos, y al otro en un palo de escoba. Pero bueno,
Vamos a ver en qué volvemos, ¿no? Pero tenemos que... Yo se los digo de todo corazón, hermanos. Yo se los digo de todo corazón. Me gusta que la iglesia crezca, pero a veces estos mensajes podan, ¿no? Podan, y hay gente que no quiere esto, hay gente que quiere otras cosas, pero esto es lo que yo considero lo mejor, porque ¿de qué te sirve después tener todo? Capaz de acá 3, 4 años tenés todo lo que quisiste y te dice, bueno, para que esto pueda seguir funcionando la marca. Y vos ya sabés que eso no lo podés recibir. Entonces, las cosas en su lugar, pero no te entristezcas, porque si buscas el reino de Dios y su justicia, todas las cosas te vendrán por añadidura. Amén. Dale la gloria entonces al Señor. Así que, cuidado con esa doctrina. Bueno, total, el Señor es bueno, nos lleva a todo, somos salvos, y después hay que dar la vida por el Señor, ¿eh? Entonces, rindámonos a Cristo en este tiempo. Si a veces cuesta congregarse, imagínense si no va a costar dar la vida por Cristo en ese tiempo. Cuando digan, no, mire, usted no puede, no va a comprar, no puede comprar, no, pero tengo la tarjeta Visa, la Premium, no, la marca. Pero tengo mis hijos que no comen en 5 días, la marca. Muchos que no conocieron a Jesús de oídas nada más, y van a ceder lamentablemente. Pero el que se convirtió de corazón por escuchar mensajes como este, sabrán. El Espíritu les va a ayudar en ese tiempo, porque se levantarán 144.000 judíos que predicarán en la gran tribulación, y muchos se van a convertir por millares, muchos se van a convertir, y entonces quedarán los recién convertidos que den la vida, y todos los que se quedaron, que no calificaron para ser primicia para el Señor. Pero usted es una persona de fe, ¿o no? Y es inteligente. Y si Dios lo trajo hoy, ¿por qué cree que lo trajo? Te está diciendo, acá tenés el boleto, te lo doy. Amén. Cuidado. Que no se te vence. No sé, que estés descuidado y pasó, ¿no? Te lo está dando el Señor. No te está dejando de lado. No te está condenando. Te está diciendo la verdad. Las cosas bien claras, las cosas bien ordenadas, para que vos seas consciente del tiempo que estamos viviendo. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En la última iglesia, la iglesia de la Odisea, capítulo 3, finalizando el capítulo 3 de Apocalipsis, donde la última iglesia es tibia, dice, ¿no? Cada una tiene sus defectos y sus virtudes, pero esta última es tibia. No es mala, pero tampoco es buena. No es fría, pero tampoco es caliente. Por cual lo voy a leer, porque si no después dicen que el pastor es duro, y yo soy re blando, ¿no, cielo? Decirle a la gente, el pastor es bueno, bueno el Señor, es tierno, no sé. Gracias, cielo. Capítulo 3 de Apocalipsis, verso 15. Bueno, yo no sé si usted quiere que lo adule, que le suavice, o que le dé la palabra. ¿Qué quiere? Al pan y al vino. 3:15 de Apocalipsis, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estaba como en el cuerpo, pero sale. Gracias, Señor. No está preparado. Dicen que unos jóvenes, hace como 14 días que estaban reunidos en unas vigilias orando en la noche, y uno tiene una visión y dice que el grupito se iba, ¿no? Pero que él fue levantado 1 metro y cayó, ¿no? Y ahí le vino esto, ¿no? Que estaba en el cuerpo, pero fue sacado, ¿no? Porque no estaba justamente preparado para ese momento. Lucas, me vienen ahora los textos, ¿no? Para animarle a usted, que estamos hablando cosas serias en el amor de Cristo, por amor, ¿no? De su nombre. 21:36 dice, bueno, vamos al 31, 21, vemos el contexto. El cielo y la tierra, 33, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Miren también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Decirle que te lo deja la factura.
Más adelante dice eso el texto. Entonces, si el Señor viniera después de la tribulación, entonces no hay ningún misterio, no hay ningún de repente, porque vos ya sabés, bueno, empezó a gobernar este bicho, son 7 años en total, apareció y después gobierna 3 años y medio, listo, ya viene acá el Señor, ya está todo calculado. Pero no es así, porque como un lazo, dice, vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. En aquel tiempo con lazo se cazaba, quería cazar un ave con un lazo, ¿no? Yo sé cazar ave con lazos, cuando pisa el ave, sale de la rama y el lazo le agarra la pierna y queda enlazada ahí. Pero es de repente, el ave no sabe. Así tampoco nosotros no sabemos, el mundo no sabe. Nosotros como que algo vislumbramos y sabemos el tiempo. No sabemos el día y la hora, pero el tiempo lo sabemos. Velad, pues en todo tiempo orando, escuche, que sean tenidos, ponelo en 36, ahí está, que sean tenidos, dice, por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. ¿Se da cuenta? ¿Qué le cierra a usted? Bueno, yo vivo como quiero, no interesa, total Dios es bueno. ¿Cómo lo mete en esta palabra? Que sean tenidos por dignos. Entonces, el hermanito que vos lo ves, su madurez, su crecimiento, su santidad, y me cierra, se preparó, es tenido por digno. No es que es digno, porque digno no es el Señor, pero de alguna manera se preparó, está creyendo en esto. Y nos hace bien, porque nos lleva a la santidad, hermanos. Amén. Nos lleva a la santidad de estar preparados, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y el contexto nos habla de, el verso 29 dice, mirad la higuera, justo di el ejemplo de la higuera, y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. A Israel le dan el símbolo de la higuera. Bíblicamente Israel es la higuera. Usted sabe que desde el año 70 hasta el año 1948, casi 2000 años, Israel no tuvo tierra. Y es el único país, el único pueblo que después de casi 2000 años vuelve a su tierra. En un día, dice Dios, ¿no? Por medio del profeta Isaías, en un día nacerá una nación. Y así fue. En un día, en 1948, las Naciones Unidas decretan ahora sí que Israel es el Estado de Israel, una nueva nación. ¿Alguien sabe cuántos años cumplió del 48 ahora? ¿Cuántos años pasaron? ¿Dónde están los matemáticos? 70. Tenemos 52 más 26, ¿cuánto nos da? 58. 78. 78, ¿no? 78. Israel cumple 78 años. Usted lee el Salmo 90 y dice que le he dado al hombre que viva 70, dice, u 80 años los más fuertes. Estamos año 78. Y esta generación no pasará. O sea que el que vio eso en 1948, ¿no? 78 años pasaron. Y está la gracia de Dios, porque algunos viven 90, 100. Eso depende de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que ya la higuera brotó. Así como mi higuera, mirá qué paradoja, no qué paradoja, qué realismo. Porque yo tenía una higuera que fue borrada, y después de años volvió a brotar. Ahora hago la relación. Israel fue borrado en el 70 y volvió a brotar en el 48. Y ese brote, dice,
el que vea eso no pasará esta generación sin que todo esto acontezca, lo que habló Jesús, que venía hablando del fin, los terremotos, la guerra, reino contra reino, todo eso. Entonces yo no digo acá que tengo la palabra revelada, que va a ser este año, el año que viene, no. Una es una imprudencia decirlo, pero sí los tiempos. Estamos en el tiempo, queridos hermanos. Estamos en el tiempo en el cual el Señor puede venir a buscar a las primicias y después desatarse todo lo que les he hablado. Así que levanta, hermanos, su corazón hacia las cosas de arriba, busca al Señor. Amén. Viva para Cristo, sea una persona sin doblez, sea una persona sin máscaras, sea una persona auténtica. Aquí nosotros le vamos a ayudar porque no hace falta que usted aparente algo que no es, porque también se discierne. Y si está pasando pruebas, qué bueno que es que le podamos ayudar también en oración. Está pasando luchas, poder orar juntos. La iglesia es una comunidad, no podemos solos, nos podemos debilitar solos, nos podemos enfriar solos, pero juntos podemos salir adelante. Por eso el diablo en estos tiempos creó todo el individualismo, la autosuficiencia, la relación solo yo y Dios. Pero ¿cuánto dura eso? Hay momentos que necesitamos, porque Cristo creó a la iglesia, si no, no hubiera creado. Él la creó para poder ayudarnos, hermanos, para poder bendecirnos, para trabajar juntos, para recibir la bendición que tiene preparada, reír juntos y también llorar juntos, como dice allí la palabra del Señor. También el Señor dijo que sería como en los días de Lot y los días de Noé. Usted sabe que los restos del arca se encontraron allí en el monte Ararat, pero esas son noticias que no salen, o sea que eso existió. Y Cristo dice que volvería como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? De extrema violencia, porque había gigantes también ahí. En una cruza entre ángeles y hombres, los ángeles con las mujeres, salió un híbrido gigantes, y eran de extrema maldad, no tenían sentimientos, y la tierra era una bola de maldad. Y en Noé halló gracia. Noé halló gracia delante de Dios. Y fíjese cómo Dios siempre, Él rescata, salva y refugia a los que le agradan a Él. Y Noé, con toda su familia, fue salvo. Oímos de Felipe, y Felipe tuvo 4 hijas y las 4 en el camino del Señor. Es que cuando vos haces las cosas como Dios nos pide por su gracia y obedeces aún en el momento difícil, serás salvo tú y tu casa, querido hermano. Serás salvo tú y tu casa. Y mantenete en esa palabra. Pero después también dijo, y será como en los días de Lot. Los días de Lot, una de las características era el materialismo. Recuerden que la esposa de Lot miró que se le quemaba la casa, la cocina, y quedó como estatua de sal, ¿no? Y cuando Lot elige Sodoma, la eligió por la prosperidad. Cuando vos tenés que tomar una decisión, la tenés que tomar de manera espiritual, no de manera material. Lot tomó una decisión de manera material. Me voy a no allá. Abraham estaba seguro en Dios. Elegí vos, porque Abraham sabía que Dios estaba con él. Donde iba a ser bendecido porque él era espiritual. Lot dijo, no, allí en el valle de Sodoma, allí hay riego, va a haber prosperidad, y prosperó mucho. Pero ¿cómo terminó? La esposa, estatua de sal, él con sus hijas con incesto, y trajo una descendencia que es enemiga precisamente del pueblo de Dios. Pero también los días de Lot era de homosexualismo,
lesbianismo, actos bestiales, etcétera, etcétera. Aquí nomás en Parque Saavedra, hace poquito tiempo, creo que menos de una semana o menos de 10 días, salió una noticia donde una jovencita de 22 años se suicidó. No en África, acá, a unas 10-15 cuadras de acá. Se suicidó en el Parque Saavedra. Bueno, ya varios lo hacen. Lo curioso es que a los 5 días se suicida otra chica de 23 años, a pocos metros del mismo lugar ahí en el Parque Saavedra donde se suicidó esta otra chica. ¿Qué tiene que ver con los días de Lot? Tiene que ver mucho, porque eran pareja. Eran pareja. Y nosotros tenemos que hablar la verdad, le guste a quien le guste. Y fíjese cómo la iglesia a veces entró en esa tibieza. No, hermano, no. Lo que está mal, está mal. El lesbianismo, la homosexualidad, cada uno tiene libertad de hacer lo que quiera, pero no califica entre los cristianos, entre los hijos del Señor. Nosotros no discriminamos porque están las puertas abiertas, pueden venir, pero para ser cuerpo de Cristo hay que obedecer la palabra del Señor. Amén. Y así como también heterosexuales que andan fornicando y pecando, tampoco entrarán en el reino de los cielos, porque son también pecados, ni más grandes ni más chicos. Y si vos, varón, estás mirando a otra mujer y estás casado, es adulterio. Amén. Y si alguien ve pornografía, es pecado. Amén. Y entonces, todas estas cosas que a veces gente en las iglesias va permitiendo, van descalificando, no lo hace digno a esa persona para que Cristo le venga. Imagínense, viene Cristo hoy y está el hermano en la computadora viendo cosas. ¿Cómo Cristo va a llevar a ese hermano? No sé qué piensa usted, o estoy loco. ¿Cómo va a llevar? Y algunos dicen, bueno, peco un poquito y después, bueno, acá no tengo para ejemplificar, pero si usted me trae medio vaso de Coca-Cola, que representa la vida pecadora, y un vasito de agua cristalino, que representa la vida del cristiano, entonces está ese cristiano y cae en tentación con una persona sucia, con demonios, pecadora. Este fue seducido y cayó. La unión no es solamente carnal, sino almática y espiritual. Son una sola carne, se fusionaron. Cuando terminó el acto, lo que tenía este se lo transmitió a este. Por lo tanto, si este era cristalino como el agua, y usted mezcla la coca y el agua, a la noche lo voy a hacer. La mezcla, ¿cómo queda esa agua? Sucia queda. O en vez de coca, agua sucia, agua negra. Si la mezcla queda todo sucio. Eso es el pecado. Y después ya viene el Señor, me voy con el Señor. Cristo no viene a buscar agua turbia, viene a buscar agua cristalina. Un pueblo santo, un pueblo santificado, una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Cristo hoy, como un tintorero, plancha nuestras vestiduras blancas y resplandecientes, que son las obras justas de los santos. Esa es precisamente la novia de Cristo, la novia que viene a buscar el Señor. Capítulo 19 de Apocalipsis. El ángel del Señor le hablaba a Juan. Dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Estas son palabras verdaderas. Los que son llamados, los invitados. Y después muestra, cuando viene el Señor, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero
Esa es la segunda venida visible. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía en su nombre un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestida de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, ¿quiénes son estos? Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, dice. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En esa segunda venida visible, él viene con juicio. Vino con amor y misericordia, ahora visiblemente viene con justicia y con juicio. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, hermano, me voy a entusiasmar y le voy a estar hablando todo el día, y es bueno reflexionar con esta palabra que ya hemos oído. Y si te quedó claro primicia, te quedó claro cosecha abundante y te quedó claro rebusco, si entendiste eso, ya sabes lo que tenemos que hacer todos. Amén, hermanos. Amén. Y si hoy nos trajo, tengamos el entendimiento y la sabiduría, que Dios nos ve, que calificamos y que depende de nosotros, hermano. Cristo dijo: consumado es, ya lo hizo todo. No tengo fuerza, el Señor te la da. Soy débil, Él te hace fuerte. Estoy enfermo, Él te sana. No tengo sabiduría, Él te la da. Me viene el temor, Él te da la paz. Todo lo tiene Él para nosotros. Así que, hermanos, aliéntese tu corazón y preparémonos juntos y poder tener quizás algún día un culto de esperar al Señor. Creo que cada tanto podríamos hacer un culto, una vigilia de esperar al Señor. Amén. Bienaventurados los que esperan su venida, ¿no? Gloria a Dios. De estar esperando al Señor. Yo sé que en algunos de ustedes por ahí no les dice nada esto, pero en otros sí. Tenemos que buscar todos esas ganas de que el Señor venga, hermanos. Y cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿A usted lo han invitado a algún lugar alguna vez? Y le dicen: bueno, lo esperamos a las 12. Bueno. Y usted llega 12:20. Y cuando usted llega, y hacía años que no lo veía la persona, ¿qué le dice? Te estábamos esperando, no veíamos la hora, ¿por qué tardabas tanto? No veía la hora que llegue, estaba expectando. Imagínense una hija que espera a su madre después de 4 o 5 años que no la veía. Estaba expectante, arregló la casa, preparó la comida preferida, le preparó el cuarto, se preparó porque le estaba esperando. Pero imagínense, viene esa madre, llega después de varios años, ¿no? Abre la puerta, no hay nadie le espera. Nadie se preparó, la casa toda desordenada. No tengo cuarto, como la cucha del perro. Más allá de lo que le pueda brindar o no, es cómo se siente o cómo te sentís cuando vas a un lugar y sos ignorado, indiferente, como que si venías o no, es lo mismo. Usted sabe que hoy hay muchos creyentes que si viene o no, es lo mismo. Pero para nosotros no. Lo estamos esperando. Amén. Porque el Espíritu y la Iglesia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ese es el clamor, hermano.
Ese es el clamor. Por eso cuando usted conoce la Biblia, en el último capítulo de Apocalipsis, en el último capítulo 3 veces dice, he aquí, vengo pronto, capítulo 22. O sea que como que después de usted estudia todo Apocalipsis, como que al leer te dice, pero vos estate atento, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía, dice. Después en el 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en el 20 dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dice San Juan. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y el verso 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua la vida, de la vida gratuitamente. Que este mensaje pueda llegar a todas partes por medio también de tu boca, y que todo el que quiera entrar y ser esa futura esposa de Cristo, el mensaje es para todos. Para todos el que tenga oídos para oír, dice, el que quiera venir, que venga y beba abundantemente del agua de la vida. ¿La ha bebido en esta mañana? Amén. Dele la gloria entonces a Dios. Fuerte el aplauso. Nos ponemos de pie, mis queridos hermanos. Pueden pasar los músicos. Gloria a Dios. Las tardes son más fogosas a veces porque oramos por la gente. Y quizá en la mañana estamos un poco más dormidos, ¿no? Pero vamos a orar hoy también. Amén.